Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Dama fallece por culpa de un incendio. Asset Bay con información sobre Colombia. Crisis diplomática entre Ecuador y Colombia por culpa de presos. Menor de edad se entregó por el caso de Miguel Uribe. Un montañista ve cómo su colega se resbala por una pendiente. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes una vez más, esperando que todos ustedes hayan tenido un excelente fin de semana. Les damos la bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero, esperando que todos ustedes hayan tenido un excelente lunes. Antes de arrancar, quiero agradecer a todos ustedes por su fiel sintonía durante mi ausencia, lógicamente agradeciéndole también a todo mi equipo de trabajo y en especial a mi colega Noemí Peña, quien estuvo todas las noches acá acompañándolos a través de Primera Plana, trayéndoles toda la información. Como siempre, una vez más, es un placer poder acompañarles después de mi ausencia y ya con toda la información a través de las pantallas de Telearuba. Arrancamos con noticias locales y en esta oportunidad con un lamentable incidente que ocurrió este fin de semana en el área de Madiqui, en donde allí una mujer perdió la vida a causa de un voraz incendio que acabó absolutamente con todo. En este momento, según lo que han indicado las autoridades, se abrió una investigación para poder conocer cómo arrancó este incendio y lamentablemente también por qué la dama no logró salir. Un trágico y lamentable suceso ocurrió la madrugada de este domingo cuando se recibió una alarma tanto en la central de la policía como también el centro de alarmas reportando un incendio en el área de Madiqui. La primera llamada fue a la 1:26 de la madrugada y allí de inmediato enviaron varias patrullas a la dirección ubicada en Madiqui 45. Varias unidades de los bomberos también llegaron allí en conjunto para poder ayudar al cuerpo policial. Ellos cerraron inmediatamente la vía. Al llegar, las llamas de incendio ya eran muy altas y emitían un calor intenso. Esto hizo que muchos vecinos se despertaran de su sueño. La parte trasera de la casa estaba compuesta por varios cuartos de madera que cubrían un espacio y el fuego era tan intenso que empezó a propagarse por todo este sector. Por esa razón, el comandante de los bomberos dio instrucciones sobre cuál sería el mejor ángulo desde cuál atacar el fuego para así evitar la propagación e intentar apagar las grandes llamas que estaban saliendo del incendio. Los vecinos comenzaron a revisar los alrededores para ver quiénes habían logrado salir y fue entonces cuando surgió la sospecha de que podría haber una señora dentro de su apartamento. Revisaron y no la vieron afuera. Esta información fue compartida por la policía y los bomberos. Sin embargo, el enfoque principal seguía siendo apagar este fuerte incendio. El combate del fuego fue exitoso y los bomberos lograron crear espacio para comenzar a controlar el fuego. Sin embargo, al ingresar en el baño del apartamento, encontraron el cuerpo sin vida de una señora. La policía notificó de inmediato al departamento de investigación y solicitó la presencia del equipo forense. Allí se confirmó la muerte de la señora Clomene Pierre, nacida en el 1960 de origen haitiano. Tendría 65 años. Apenas hace algunos días ella se había jubilado. Con la colaboración de una agencia funeraria, los restos mortales fueron trasladados allí y en este momento, según lo que indicaron, se abre una investigación para poder conocer no solamente las causas de cómo arrancó este incendio. Cambiando de tema, el Departamento de Guardacosta emitió información que este fin de semana fue interceptado una embarcación con por lo menos 16 hombres a bordo, todos ellos sin sus documentos en orden. Después de tener un contacto por parte del radar, se dieron cuenta de esta embarcación intentando ingresar a la isla. Allí después, gracias al Metal Shark, lograron interceptarlo, deteniendo a estas 16 personas. Hay muchas personas que intentan burlar las leyes migratorias en Aruba y de esta oportunidad prepararon un viaje clandestino en una embarcación desde Punto Fijo, Venezuela, hacia Aruba, con 14 hombres a bordo que pretendían ingresar a la isla sin pasar por migración. Sin embargo, el radar frustró su plan y resultado, la detención tanto de los 14 personas como también de la tripulación. La noche del sábado, la Guardia Costera del Caribe holandés detectó un contacto sospechoso
navegando en dirección hacia Aruba. De inmediato se notificó al personal de avión de la Guardia Costera que se dirigiera rápidamente a la zona. Mientras tanto, allí se solicitó el despliegue de la patrulla tipo Metal Shark, que llegó al área de Sabaneta. Allí, cuando llegó, interceptó la lancha. En la embarcación, las personas a bordo fueron trasladadas al punto de apoyo en Sabaneta. Se trataría de un total de 16 hombres indocumentados. De ellos, 2 fueron detenidos, el capitán y su ayudante, y los otros 14 fueron entregados a Guardanos Costa pendiente a su deportación. Cambiando de tema, el ACETB, nuestro seguro, emitió información y un anuncio que entrará en vigor a partir del próximo 1 de agosto. Y esto tiene que ver con aquellos pacientes que no solamente se encuentran en Colombia recibiendo tratamiento médico o que también están pendientes para viajar a ese país. El departamento del ACETB emitió importante información para todos los asegurados, es decir, a los pacientes que se encuentran en Colombia, pero también a todos los asegurados del ACETB que van a estar viajando a Colombia pendiente para recibir tratamiento médico. A partir del próximo 1 de agosto del 2025, el asegurado, el paciente, recibirá un aporte financiero de 100.000 pesos colombianos por día a través de la Oficina Internacional del Hospital, en donde estará recibiendo tratamiento médico. Esta adaptación es para facilitarle a todos los asegurados, ya que se eviten discusiones que se tenían y como consecuencia de la fluctuación de la tarifa del cambio. Por este motivo, el ACETB emitió esta información. Empezamos nuestra ronda internacional, en este caso con la difícil situación y la crisis que se agudiza entre Colombia y Ecuador, pues se está hablando que la próxima semana por lo menos otros 1.000 presos serán enviados de la cárcel de Ecuador hacia Colombia. Pues esto tiene pendiente de un hilo las relaciones diplomáticas. La deportación de presos agudizó las diferencias entre los gobiernos de Ecuador y Colombia. Desde el pasado viernes, 603 reos colombianos fueron deportados a su país. La Cancillería de Colombia emitió un comunicado en el que calificó a la decisión como unilateral y un gesto inamistoso. Señaló que aún no se había generado un protocolo que permitiera el traslado de estas personas en condiciones dignas, mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador respondió que desde el 8 de julio se comunicó del proceso de deportaciones al Consulado de Colombia en Quito. El impasse escaló a un pronunciamiento presidencial. Gustavo Petro en su cuenta de X escribió este sábado que Ecuador le responde a Colombia con desdén. No está bien. La patria de Manuelita Sáenz puede acercar y no alejar, y concluye hablando de la Gran Colombia. El debate gira en torno a si se cumplieron los parámetros diplomáticos y jurídicos para realizar esas deportaciones. María Teresa Aya, internacionalista colombiana, respondió que sí, porque Ecuador notificó a Colombia sobre la entrega de sus compatriotas. La canciller estaba en la frontera, en Ipiales, para recibir a estos personajes. Es decir, algún aviso tenía de que iban a llegar. Ahora, si sabía quiénes eran y por qué estaban acusados, eso es lo que tendrán que resolver en los próximos días. Y que la obligación de Colombia es recibir a sus conciudadanos. Con o sin papeles, deportados, extraditados, con juicio, con antecedentes, sin antecedentes, todos los países están obligados a recibir a los connacionales de su ciudadanía sin preguntas. Belén Espinel, internacionalista y catedrática ecuatoriana, argumenta que si bien el procedimiento puede ser legal, la forma en la que se dieron las deportaciones afecta las relaciones diplomáticas con Colombia. Y nos quedamos allí en Colombia, pues en las últimas horas una sexta persona se entregó ante la Fiscalía colombiana, indicando que este menor de edad también hizo parte de todo el atentado en contra del precandidato presidencial Miguel Uribe. Hasta el momento ya son 6 personas las detenidas. Hasta el búnker de la Fiscalía llegó un menor de 17 años de edad que, de manera voluntaria, aseguró haber conocido detalles claves sobre la planeación del atentado contra Miguel Uribe. El joven también manifestó tener información sobre otras personas vinculadas al proceso investigativo que adelantan las autoridades. Según confirmó la Fiscalía, el adolescente rendirá un interrogatorio voluntario para aportar a la investigación liderada por agentes de la SIJIN de Bogotá y del CTI. Por ahora quedó bajo custodia
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar mientras avanzan las diligencias judiciales. En el marco del caso, los investigadores han logrado establecer que se realizaron varias reuniones previas al atentado. Una de ellas habría tenido lugar en la localidad de Bosa, donde fue visto Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño, descendiendo de un vehículo azul junto a quien sería alias El Viejo. Uno de los capturados, Carlos Eduardo Mora González, conductor de un automóvil gris Spark que transportó a alias El Costeño hasta el Parque El Golfito, entregó detalles clave en interrogatorio ante la Fiscalía. Ahí el costeño llamó a un tal Viejo, que es uno de un carro azul, que fue a la reunión que hicieron en la estación de servicio. Esa reunión había sido el martes porque se iban a robar una mula y necesitaban patrulla para que los acompañara. La Fiscalía sostiene que al menos 10 personas habrían participado en el atentado contra Miguel Uribe. A la fecha, la Fiscalía ha judicializado a 6 personas que estarían involucradas en el hecho, entre ellos Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño, señalado de coordinar la acción delincuencial, así como el joven infractor que le habría disparado a la víctima y que está a la espera de la audiencia de formulación de acusación. Esa audiencia quedó programada para el próximo 4 de agosto. Las autoridades continúan la investigación para capturar a más implicados, entre ellos los presuntos autores intelectuales del ataque contra el precandidato presidencial. Como sabemos, este fin de semana se llevaron a cabo distintas elecciones en Venezuela, pues ante esto el país cerró los distintos pasos fronterizos, tanto con Ecuador como también con Brasil. Por ejemplo, con Colombia, según lo que indicaron, allí hubo grandes pérdidas por parte de los comerciantes y todos los que viven allí en el sector, por lo que pasa no solamente en la frontera entre Colombia y Venezuela. Las pérdidas, según lo que han indicado, son millonarias. La frontera amaneció vacía, sin comercio, sin transporte y sin transeúntes. Hoy el puente internacional Francisco de Paula Santander luce completamente desolado. Claro que nos vemos afectados con el cierre de frontera porque sinceramente el comercio de Cúcuta depende mucho de la frontera con Venezuela. Trabajadores de envías aprovechan el cierre para adelantar labores de mantenimiento en la estructura. En el sector del Escobal el panorama es el mismo, negocios cerrados, calles vacías y transporte público suspendido. En Cúcuta las casas de cambio no abrieron sus puertas. El comercio solo, que los venezolanos nos traen los dólares. Este fin de semana ha estado muy solo, muy pesado, no ha habido mayor venta. El gremio aduanero ya se había anticipado. Desde hace una semana venían ajustando operaciones ante la inminente suspensión del paso. En esta oportunidad no se vio afectado, ya que tomamos las precauciones y mitigamos los riesgos tomando como base los cierres de frontera pasados. Esto implica costos para los conductores que deben de solventar gastos extras de almacenamiento, de hospedaje. La frontera seguirá cerrada hasta la medianoche de mañana como parte de las medidas tomadas por el gobierno venezolano por la jornada electoral en la que se elegirán alcaldes, concejales y se realizará una consulta popular. En 4 días de cierre, el comercio puede perder 56 millones de dólares en norte de Santander. En otra información, un concierto que debía llamar a muchos adeptos de la música salsa terminó en peleas. Según lo que indicaron las autoridades ecuatorianas, allí mientras que las agrupaciones de salsa se estaban presentando, allí en medio del público hubo riñas, peleas y mucho más. Al guayaquileño le gusta la salsa y se nota. Un concierto gratuito se desarrolló anoche en las calles Simón Bolívar y Avenida 9 de Octubre, centro de la ciudad. 20.000 personas, según el municipio, asistieron a este evento que se dio luego de la sesión solemne. Los artistas que se presentaron fueron Titán y su orquesta, el cantante Gavino Pampini, Nino Segarra y la agrupación colombiana La Suprema Corte. Pero si ustedes no colaboran, no lo vamos a poder hacer. Sin embargo, hubo incidentes previo al show que retrasaron su inicio. Las personas se abarrotaron en las vallas metálicas, comenzaron a treparlas y a pasarse de estación con la intención de estar cerca a la tarima. También hubo quienes pelearon por bancas plásticas y cuando el concierto empezó, un asistente hasta se subió a un árbol para poder ver a los artistas. Policías y agentes metropolitanos controlaron la situación, que dejó personas asfixiadas. Además, habitantes de la zona denunciaron que al finalizar el evento, las calles quedaron completamente sucias. En el centro se generó gran congestión vehicular debido a las actividades que se realizaron a la par por las fiestas de Guayaquil.
Y nos vamos a la República Dominicana, pues el pasado 27 de julio se llevó a cabo el día en la conmemoración de los perritos de la calle, aquellos perritos indefensos. Ante esto, los defensores de los animales se unen para así emitir una voz no solamente de apoyo a las autoridades, pero también de conciencia ciudadana por los animalitos. La fecha busca visibilizar el abandono y promover la adopción, el voluntariado y la ayuda a refugios que los asisten día a día. Existe una ley de protección animal y tenencia responsable. Hasta el momento no hemos visto resultados beneficiosos para el sector. Y ojalá que la población dominicana entienda lo que significan los animales, porque no estamos hablando solamente de un perrito que me encontré y que me gustó, es que son seres sintientes. Pero hay quienes dedican parte de su vida al cuidado de los perros, y es este amor por los animales que ha llevado a Loretni Solano y a Darío Andújar a luchar contra viento y marea para darles un hogar digno y el cuidado que merecen. Vivo día a día como una aventura cada vez que tengo la oportunidad, la dicha y la suerte de poder pues alimentar a un animalito de la calle. Son 6 aquí, pero soy de alguna forma la madrina de más de 3,000 en el entorno que me rodea. Tanto para la Fundación Lazo como para la SOS, en el país existen importantes avances, pero claman por medidas más drásticas para quienes maltratan los animales. Lastimosamente, muchos animales sufren mucho maltrato todos los días en nuestro país y no vemos los resultados, o sea, no vemos ese régimen de consecuencias que todos esperamos. Yo creo que sí, que tanto los legisladores como la sociedad tienen que dar ese paso de avance, porque los animales nos proveen de múltiples beneficios que todavía el ser humano no lo entiende. La presidenta de la Fundación Lazo desde muy pequeña desarrolló el amor por los perros, mientras que el presidente de la Fundación SOS presenció un atropellamiento de una perrita cuando apenas tenía 8 años. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Así se puede aliviar el dolor crónico en los pies. Lionel Messi y su esposa en la Kiss Cam. Pay that away. Pay that away. More than just payments. Pay that away. Recharge your phone. Pay that away. Hey, hey, shop online anytime you want. Easy. Fuel your car anytime you want. Pay that away. Pay your bills with Pay that away. Skip lines at the hottest events. Yeah. Buy your tickets online with Pay that away. Pay that away. Say Pay that away. Pay that away. Download Pay that away to experience it for yourself. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Mito wabo simang, biting back. Aruba Airport, comporta pa mundo. Aruba Airport, una no está by. Choose a flight, bang DDI, offshop na Miami. Choose a flight, bang Amsterdam, Atlanta, Suriname. Fácil y cómodo, Aruba Airport. Con la actividad de la batía. Porta principal del Caribe. Por vacancy da comienzar. Aruba Airport. Vuelo tu día más adelante. Aruba Airport. Aruba Airport. Bo gateway pa felicidad. Esta piedra bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom dia, como você tá com baby aqui dentro? Sim, me solta com ele aqui dentro. Ando Kiko. Não, pô. Nós vimos para os pés, nós estamos para os pés para dentro. Então, mané, não é que essa mãe acaba. Baby e rende grande, mas se queda para for seguro 2 horas, no momento de espera. Que bom que men. Me tá bem quanto? Não, a mim disse 6 horas só, que o bom mais se queda por menos 2 horas para fogo. Pince camai. Mãe, por com esse? Ah, sim, me por com ele. O mês me tá por com ele tem muito escrito. Ok, mãe, trabalho está claro. Pero, claro que está aqui 2 horas mais não vai para dentro back, não promete? Ok, mas tá bom. Ahorita baby tá já sunchi.
para vakansie. Porque punta tu aí você também? Sim, leuk! Doc, wat bij daar step? Bamber, Doc, bamber. Het is dia 3 de julho até dia 7 de agosto. Sim, um bom momento para nos comunicar com a Anto também. Pusta, o que ainda vai que prêmio. Ah, me gustaría. En serio, una iniciativa de Aruba Tourism Authority. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Según diferentes estudios han hablado del dolor crónico que se puede presentar en las personas a ciertas edades de su vida. Sin embargo, ¿qué es lo que incrementa este dolor? Pero más importante, ¿cuál sería el tratamiento o de pronto las acciones que debemos hacer para aliviar este dolor? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Puede que no piense mucho en sus pies, pero son la base de nuestro cuerpo, ya que brindan apoyo, estabilidad y permiten el movimiento, pero también soportan mucho peso. Después de un largo día, muchas personas están ansiosas por quitarse los zapatos y descansar los pies, pero si sufre de dolor crónico en los pies, es posible que eso no sea suficiente. Un estudio encontró que el dolor de pies es generalmente más frecuente en las mujeres y el calzado suele ser un factor. Las personas con obesidad y las personas mayores también corren un mayor riesgo. Hay otras causas del dolor, como los juanetes, los dedos en martillo, las lesiones deportivas, la fascitis plantar y la artritis. Sin embargo, puede encontrar algo de alivio si se concentra en estirar los músculos de la pantorrilla y los isquiotibiales, según el doctor Sanjay Gupta. Cuando estos músculos están tensos, los tendones y tejidos inferiores pueden inflamarse. Un buen estiramiento consiste simplemente en flexionar el pie hacia la espinilla. Debería sentir el estiramiento en la parte posterior de la pierna. Gupta también recomienda hacer círculos con los tobillos y los pies, empezar con los dedos de los pies en la posición de las 12 en punto y girar los pies a la altura de los tobillos en sentido horario y antihorario, o hacer movimientos con los pies como un limpiaparabrisas. Dice que flexionar los dedos de los pies también puede ayudar. Imagínese tratando de levantar algo con los dedos de los pies. Mantenga esa posición durante 5 segundos y luego relájese. Hágalo 10 veces. Hacer este tipo de ejercicios todos los días ayudará a mantener los músculos relajados y puede aliviar el dolor del pie. Y en nuestra sección de las más virales les mostramos este momento de terror que vivió un montañista mientras estaba escalando una pendiente en la cordillera del Perú. Allí vio cómo su colega, otro escalador, se estaba deslizando por la cuerda. El alpinismo es uno de los deportes de aventura que se practica en el Perú. Esta disciplina no solo pone a prueba la resistencia física de aquellos que lo practican, sino también su capacidad mental y la habilidad en toma de decisiones en situaciones de alto riesgo. Así lo demostró un grupo de escaladores que intentaban subir la Cordillera Blanca. Sin embargo, un mal movimiento causó que 2 de ellos cayeran cuesta abajo. El terrorífico momento quedó grabado por la cámara del casco de otro compañero alpinista que se encontraba a solo metros del accidente y sin poder hacer mucho durante el incidente. Por fortuna, ambos escaladores sobrevivieron al fuerte impacto. Según se muestra en las imágenes, cuando estaban subiendo la cordillera peruana, su compañero, quien aparentemente se habría soltado de las cuerdas, se resbala rápidamente cuesta abajo. Segundos después, otro de los alpinistas sufrió el mismo accidente. Afortunadamente, ambos deportistas sobrevivieron a la aparatosa caída. Y hablando de las historias que se viralizan, vean lo que ocurrió por culpa de un tifón en Filipinas. Una pareja que se estaba dando el sí allí en plena boda estaba totalmente inundado, tenían el agua hasta las rodillas.
En Filipinas, una pareja protagonizó una boda que quedará en la memoria de todos los presentes y también de miles de personas que vieron las imágenes en redes. El casamiento se llevó a cabo en medio de un tifón que inundó la iglesia, pero aún así los novios no cancelaron la ceremonia y se casaron con el agua hasta los tobillos. Las fuertes lluvias provocadas por un tifón afectaron gran parte de la región, causando destrozos e inundaciones. La iglesia en donde estaba previsto el enlace también quedó anegada, pero la pareja decidió continuar con el plan original y celebrar su amor a pesar de las circunstancias. Videos y fotos mostraron a los novios caminando por el pasillo con el agua cubriéndole los pies, rodeados de invitados que en medio del clima lluvioso también se sumaron al festejo con alegría y entusiasmo. La historia rápidamente se viralizó. Y a esta hora viene nuestro recomendado del día y viene por parte de la aerolínea que nos acerca a Colombia, Wingo, y también de nuestro aeropuerto internacional. Viaja a Bogotá desde Aruba con Wingo. Están planeando un viaje desde este paraíso hasta la vibrante capital en Colombia. Con Wingo es posible y más fácil que nunca. Ahora podrán volar desde Aruba a Bogotá con Wingo 2 veces por semana, disfrutando de tarifas accesibles, excelente servicio y la comodidad que merecen. Frecuencia de 2 vuelos semanales, la ruta Aruba-Bogotá, Bogotá-Aruba con la aerolínea Wingo. No se pierdan la oportunidad de explorar Bogotá con su cultura, gastronomía y vida urbana única. Reserven ahora mismo y vivan una experiencia inolvidable. Vean la curiosa forma de liberar el estrés en Tailandia, según lo que han desarrollado muchos expertos allí en colegios, universidades y demás. Están haciendo escultura en forma de barro para que los estudiantes liberen el estrés. En tiempos en donde el estrés cotidiano parece multiplicarse, Tailandia sorprendió al mundo con una peculiar técnica de desahogo emocional que mezcla arte, catarsis y hasta un toque de humor. Se trata de una experiencia en la que los participantes pueden encargar esculturas de barro con la forma de la persona que elijan y luego desquitarse golpeándolas sin reparo. Lo particular, que fue difundido en redes, allí se puede ver cómo esta grabación tiene más de 7 millones de visualizaciones y es la singular práctica tailandesa que muchos internautas califican como la mejor terapia alternativa del año. La dinámica es sencilla, pero no por eso menos impactante. Un grupo de artistas locales ofrece la posibilidad de crear figuras de barro personalizadas con rasgos físicos similares a las de la persona que desee golpear simbólicamente. El proceso de elaboración incluye detalles expresivos que permiten reconocer al homenajeado, generando un efecto emocional inmediato en quien participa. Lo más llamativo de las esculturas es que están diseñadas para soportar múltiples golpes sin romperse. Y los dejo con estas imágenes. Muchos hemos visto lo que ocurrió en el pasado concierto de la agrupación Coldplay, en donde una pareja fue agarrada en medio de la Kiss Cam. En esta oportunidad, en el concierto que hubo el fin de semana en Miami con la agrupación Coldplay, allí agarraron fue a Lionel Messi y a su esposa. Lionel Messi y Antonella Roccuzzo vivieron un divertido momento durante el concierto de Coldplay en el Hard Rock Stadium en Miami, en donde hubo más de 60,000 espectadores celebrando su aparición en la famosa Kiss Cam. El astro argentino junto a su esposa fueron enfocados en la pantalla gigante y automáticamente recibieron ovación de todo el estadio. Durante el último concierto de la banda que lidera Chris Martin, la cámara de amor capturó a Messi y Antonella entre el público. El estadio reaccionó de inmediato y celebró su presencia. El vocalista de la banda británica aprovechó la aparición en la pantalla del histórico número 10 de la selección argentina para homenajearlo desde el escenario. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo queremos agradecerles a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Nos encontramos en Facebook. Nos pueden seguir como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que les tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.